Buenos días, espero que estén bien. Si les puedo pedir, prenda las cámaras, lo agradecería. Um, la vez pasada hablamos de suavizamiento del consumo, ¿se acuerdan? Vamos a seguir con el modelo en dos periodos y en particular hoy vamos a empezar a hablar de incertidumbre. Así que no voy a perder tiempo, voy a compartir el tiro, como dicen acá en Chile, pantalla. Ok, ya la vez pasada alguien me habló de aversión al riesgo, ¿se acuerdan? No me acuerdo quién fue, pero creo que cuando pregunté por um, con qué viene la función de utilidad, alguien mencionó esta expresión. No sé si esta persona o otra persona uh, podría recordarnos qué era la aversión al riesgo. Yo había mencionado, profesor, no sé si me escucha. Sí, parece que estás en un submarino, pero te escucho igual. Sí, es que está medio malo el micrófono, no sé por qué. Ahora está mucho mejor. Ya. Sí que lo había mencionado porque al final el parámetro de la función, se me olvidó el nombre de la función que tiene el ESIC, La, ese parámetro, la función de utilidad, ¿dices? sí, esa función de utilidad con el parámetro, con la elasticidad inversa, al final te determinaba como qué tan sensible era uno a los cambios como, en verdad ahora me estoy carrileando, pero al final te decía qué tan averso al riesgo es por la concavidad de la función de utilidad. Sí, sí. ¿Y qué es la Entonces, aversión al riesgo? Pregunta que no te hago solo a ti, sino que a todos los demás. ay, ¿Qué sería la aversión al riesgo? ¿Alguien sabe? Es algo como qué tan adverso es el consumidor en cuanto a en cuanto al consumo, ¿cierto? Si es que es muy adverso al riesgo, quiere consumir de manera más precisa, más certera. En cambio, si es menos adverso al riesgo, está dispuesto a tener menos claridad. Sí, algo así. Uy, se me apagó la Igual, pantalla. o sea, tiene que ver con lo que decía usted en la clase pasada con el ahorro precautorio, o sea, mientras más averso al riesgo, probablemente va a tener más ahorro precautorio en caso de que el siguiente periodo su consumo, o sea, digamos, su dotación no sea segura. Entonces, Sí. si su dotación no De- es segura el próximo consumo, el próximo periodo, Buen provecho, Francisco. Esto no, vamos a ver lo interesante es que no necesariamente va a ocurrir respecto al ahorro precautorio. Pero de esto hablaré más adelante. Sí, básicamente, típicamente entre dos loterías que dan el mismo pago promedio, el agente adverso al riesgo prefiere la lotería con menos varianza. ¿Ok? Entonces, lo que decía... ay, no tengo los nombres en las cámaras, pero el que habló hace un segundito, justo antes de Mariano, Maximiliano, Seco. Francisco. Francisco. Y el otro también, fácil, ¿no? Dos Francisco, ¿no? El que habló antes de Francisco también se llama Francisco, ¿no? no, yo Sebastián. Ah, Sebastián. Sí, sí, perdón. Sí, sí, Me confundí. no, no Ah, importa. sí, me imagino que es lo que quisiste decir, Francisco, ¿no? Ah, básicamente, ok, para modelar la aversión al riesgo, lo, lo que suele usar el economista en general es un enfoque de utilidad esperada. No sé si lo han escuchado.
¿Les suena ese enfoque? Es decir, que para tomar decisiones, el agente se va a fijar en la esperanza de utilidad. Entonces, uno puede pensar en otros enfoques, pero este es como el más usado en economía, el de utilidad esperada. ¿Okay? Es decir, que si tengo que elegir entre dos loterías, tengo que tomar una decisión, dos caminos, lo que quieran. El agente va a calcular la utilidad esperada, en cuanto espera en promedio tener utilidad si es que tomara cada una de las decisiones. Y bueno, se va a jugar por la que en promedio da mayor utilidad. ¿Sí? Y típicamente este enfoque muestra que, como bien dijeron, un agente cuya función de utilidad es cóncava suele ser un agente averso al riesgo. Es decir, que va a optar por la lotería cuya varianza de pagos es la menor. Así es que en promedio es el mismo pago. Okay, entonces, la concavidad de la función de utilidad concavidad es la que va a implicar aversión al riesgo. ¿Okay? Entonces, sé que la clase pasada dijimos que suavizamiento del consumo también lo implica la concavidad. ¿No? Pero para mí es importante que esos dos conceptos lo consideren de forma separada. ¿Okay? Entonces, no quiero que me digan suaviza el consumo porque es averso al riesgo, o yo qué sé, prefiere esta lotería porque suaviza el consumo. Digamos, podría hacerlo, pero digamos, tiene que justificarse con el concepto correcto. ¿Okay? Ok, déjame ilustrar con un ejemplo por qué la concavidad, basándonos en la utilidad de esperar, es la que debería generar que no nos gusta el riesgo, básicamente. Vamos a considerar un agente que tiene que tomar una decisión y elegir entre dos loterías. La primera lotería implica un pago cierto, R. ¿Okay? Vamos a estar en un mundo estático. ¿Okay? Entonces nos vamos a olvidar de que había dos periodos. Vamos a volver a los dos periodos después cuando hablemos de ahorro. Pero en el momento consideremos este pago cierto R, que nos daría una utilidad U de R. ¿Ya? Entonces la idea es que recibe los R bienes de la gente, los consume y obtiene utilidad a partir de este consumo. Entonces son dos loterías. Y la segunda, bueno, la primera es una lotería, no hay ninguna incertidumbre. La segunda tiene un pago incierto. Esto no parece un pero con probabilidad P, el agente obtiene U de A. Y lo bueno ahí es que lo que obtiene es mayor que lo que habría obtenido bajo la opción 1. Y con probabilidad 1 menos P, él obtiene B, pero esta vez B va a ser menor que R. ¿Ok? Y última característica, vamos a suponer que en promedio la segunda lotería nos va a entregar el mismo pago que la primera. Es decir, que si hago P por A más 1 menos P por B, es decir, ¿cuánto en promedio obtendría bajo la segunda lotería?
obtendría R. ¿No? Entonces, R, acuérdense, era lo que me daba la primera lotería. Okay, acá hay un menos que... Ok, entonces, si uno se fijara en los pagos promedios, ambas opciones parecen ofrecer lo mismo. Pero hay una sutileza, es que la primera justamente no tiene riesgo. La primera te da un pago cierto. Pase lo que pase, la gente va a recibir R. La segunda, sin embargo, aunque en promedio deberemos obtener R, a veces podemos obtener más, a veces podemos obtener menos. Entonces la pregunta es un poco, ¿cuál de las dos opciones prefiere el agente? Y como habíamos dicho, según el enfoque de utilidad esperada, ¿qué tenemos que hacer? Comparar la utilidad esperada que obtendría la gente en la primera opción con la utilidad esperada de la segunda opción, y esto nos debería dar, digamos, la que da mayor utilidad esperada va a ser la que va a optar a la gente. Entonces tenemos que comparar este UDR, que acá la opción 1 es fácil de obtener. UDR sería lo que recibimos de utilidad bajo la opción 1, con la utilidad esperada de la opción 2. Es decir, pues el agente opta por 1 si UDR es mayor que PU de A más 1 menos P U de B. ¿Ok? Comparamos la utilidad de espera. Efectivamente, bajo la segunda opción, con probabilidad P obtiene U de A, con probabilidad 1 menos P obtiene U de B. Y fíjense que esto de acá no tiene por qué ser PA más 1 menos PB. Lo que cambia es la utilidad que está acá. ¿Okay? Según la función de utilidad, lo de arriba no tiene por qué coincidir con lo de abajo. Ahora, hay un teorema que nos dice que si la función u que tenemos acá, esta que aparece por acá, es cóncava, siempre nos va a gustar más u de r que lo de la derecha. ¿Okay? Déjenme darles una intuición, y esta intuición va a ser gráfica. Ok, voy a poner el consumo acá, la utilidad del consumo. Entonces dijimos la opción 1, ¿qué nos da? La opción 1 nos da R. ¿Okay? Déjenme dibujar una función de utilidad cóncava. Entonces, esto es la utilidad. La opción 1 nos va a dar U de R. ¿Ok? Esto que está en verde acá. La opción 2 depende. Con probabilidad P nos va a dar A. Y con probabilidad 1 menos P nos va a dar B. ¿Saben qué? La A aquí se la voy a correr un poco a la izquierda porque veo que mi eje está un poco corto. Okay. Ok, entonces esto es U de A. Ok, entonces si le toca fiesta, obtiene más que en la opción 1. O mala suerte, le puede tocar B y en tal caso obtendría menos que lo que tiene en la opción 1. ¿Ok? Entonces, para saber qué decisión toma la gente, ¿qué tiene que hacer? Como bien dijimos antes, tiene que comparar UDR, que es esto, ¿ah? Con lo de la derecha. ¿Ok? UDR ya lo tenemos acá, ¿cierto? Está acá. Entonces tenemos que comparar este nivel verde con el promedio de los niveles naranjas. ¿Ok? El promedio no parece fácil de calcular. ¿Ya?
bueno, es gráfico, no lo vamos a calcular, pero no parece difícil de identificar porque depende un poco de con qué probabilidad nos toca A, con qué probabilidad nos toca B. ¿Sí? Entonces podremos imaginar que puede ser mayor que UDR, como podría ser menor, no sabemos a priori. ¿Ya? Pero hay alguna información sobre la cual nos podemos basar, ¿ya? Que permiten responder a la pregunta. En particular, ¿qué dijimos antes? Dijimos, ¿dónde está? Acá está. Que el pago promedio de la opción 2, en bienes, no en útiles, en bienes, va a ser el mismo que el pago promedio de la opción 1. ¿Ok? Eso dijimos. Y esto sí lo podemos identificar. Déjame cambiar el color. Bueno, rosa. No, quizá rosa no se va a ver. Un violeta. Ok. Primera observación. El promedio entre UDA y UDB se va a ubicar en este segmento de acá. ¿Ok? Efectivamente. Tengo una conexión inestable según el amigo internet. ¿Me escuchan bien? Sí. Qué bueno, gracias. Entonces comentaba antes de que internet se quejara que el promedio entre UDA y UDB se ubica en el segmento violeta que les agregué, ¿no? Es este de acá. Este segmento nos va a dar lo que se llama en matemáticas las combinaciones lineales entre este punto de acá, el que nos da UDA, y este punto de acá, el que nos da el UDB. Y según la probabilidad P, vamos a estar más cerca de este punto de acá o más cerca de este punto de acá. Entonces, por ejemplo, si P es igual a 1, P igual a 1, ¿qué era P? P era la probabilidad de que nos tocara UDA. Entonces, P igual a 1 significa que estaríamos en este punto de acá. P igual a 0, estaríamos en el punto de abajo. Y entonces, cuando P sube y pasa de 0 a 1, poco a poco nos vamos a mover a lo largo de este segmento. ¿Ok? P igual a un medio, ¿dónde estaríamos? En la mitad, ¿no? En la mitad. Entonces, P igual a un medio por acá. P igual a 3/4 por acá. P igual a un cuarto por acá, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok. Ahora, la P no es cualquiera. La P es tal que tenemos el mismo pago promedio. ¿Ok? Y entonces uno puede mostrar que en este caso vamos a estar en este punto. ¿No? Como ven, es como el punto donde si expresamos las cosas en bienes, tenemos lo mismo en promedio que, el, que la opción 1. ¿Okay? Uno puede mostrar que estamos en realidad en este punto. Y fíjense que este punto se ubica debajo de UDR. ¿Okay? Entonces, este punto violeta va a ser P UDA más 1 menos P UDB. ¿Okay? Y este R de acá, como bien hemos dicho, es P por A más 1 menos P por B. ¿Okay? Y efectivamente, si comparamos el verde con el violeta, nos damos cuenta que el violeta está debajo del verde. ¿Eh? Y esto no es casualidad. Resulta que siempre cuando la función de utilidad que tenemos en negro es cóncava, siempre se va a ubicar el punto violeta por debajo del punto verde. Déjenme hacerles la ilustración con algo que no es convexo, algo que no es cóncavo, algo convexo. Lo voy a hacer rapidito. Si la función de utilidad fuese convexa, por ejemplo, así, supongamos que esto es R,
Acá tenemos U de R. ¿Y qué más tenemos? Naranja, ¿cierto? Acá tenemos B. Acá tenemos A. B. A. Entonces esto es U de A. U de B. Y entonces los promedios se ubican acá. Pero en promedio tenemos R. Por lo tanto, la utilidad de espera corresponde a este punto de acá. Entonces acá tenemos P U de A más 1 menos P U de B. Y en este caso, fíjense que el punto está por arriba del punto verde, con una función de utilidad convexa. Preferimos la opción 2 a la opción 1. ¿Okay? Entonces la concavidad es la que implica aversión al riesgo. Es decir, la concavidad es la que hace que el agente, frente a dos opciones que dan el mismo pago en promedio, prefiere la opción con menos variabilidad de pago. ¿Okay? Esto fue una intuición gráfica. Podemos dar una intuición económica de por qué la concavidad también hace que no le guste el riesgo a la gente. Déjame basar en un gráfico igual. ¿Qué significa que se concava esta función? Supongamos que tengo acá este famoso R. ¿Okay? Cuando a una opción segura le agrego riesgo, básicamente le digo, bueno, puede pasar que tengas un pago por encima o un pago por debajo. Fíjense que la concavidad lo que hace, de forma mecánica si quieren, es que las ganancias, tal como la que estoy dibujando en esta flecha de acá, se van a atenuar. ¿Okay? La concavidad, ¿se acuerdan? El vaso de agua siguiente me da menos utilidad que el primer vaso, o que el vaso anterior. ¿Eh? Significa que cuando gano, es decir, cuando consumo un poco más, por la concavidad, esta ganancia adicional se hace cada vez más chica. Entonces, naturalmente, las ganancias no me emocionan porque ya estaba en una situación en que consumía bastante. Puedo consumir un poco más, me gusta, pero no me emociona. Digamos. Sin embargo, las pérdidas por la concavidad sí nos dañan. Efectivamente, este vaso de agua que teníamos lo estamos perdiendo, ese vaso que nos daba un montón de utilidad. Y por lo tanto, en este caso, las pérdidas nos van a afectar más que las ganancias. ¿Bien? Entonces, esto es un poco la intuición de por qué la concavidad implica aversión al riesgo. Con convexidad pasa todo lo contrario. Nos gustan las ganancias. Efectivamente, la convexidad, tal como teníamos acá, implica que cada vaso de agua adicional nos va a dar incluso más utilidad que el primero que teníamos. Entonces, ¿qué queremos? Queremos cada vez más vasos de agua, porque justamente esos vasos adicionales nos van a dar más utilidad. Y ahí estamos dispuestos a tomar un riesgo porque, digamos, no valoramos mucho los primeros vasos de agua. Si los perdemos, tampoco pasa nada. Pero valoramos un montón los vasos de agua adicionales que podamos obtener. Ok. ¿Alguna duda sobre todo esto? El rol de la concavidad y todo esto. Me van a decir que ya se lo sabían de otro curso. Ok. Equivalente cierto. ¿Alguien sabe lo que es? El equivalente cierto. Un concepto. Es el pago con certeza que me deja con la misma utilidad esperada que la morada. Exactamente. Es decir, en este caso sería este que voy a ver, C estrella. ¿Vale? C estrella, fíjense que, ok, la morada es la opción con riesgo. C estrella sería un pago cierto, sin riesgo, y nos daría exactamente la misma utilidad de espera
que la opción modal. ¿Okay? Su ventaja es que no tiene riesgo, pero su desventaja, fíjense, es que el C que tenemos acá es que es menor que el R. Entonces, este sí en promedio nos da menos retorno que la opción riesgosa. ¿No? Y bueno, fijamos el trade-off tal que el agente es indiferente. ¿Okay? Entonces, este C estrella es el equivalente cierto. Equivalente cierto. Y la prima por riesgo, ¿se acuerdan? La prima por riesgo, ¿qué sería? La diferencia entre R y C estrellas. Exactamente. Esta diferencia es lo que llamamos la prima por riesgo. ¿Ya? Es decir, consideremos la opción riesgosa y consideremos la posibilidad de pagarle a una agencia de seguro para que nos limpie el riesgo. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar? Como mucho, estaremos dispuestos a pagar esta distancia azul. Si fuese mayor, no querríamos pagar esta distancia azul, ¿no? Porque con certeza tendríamos algo menor que esa estrella y sabemos que este estrella es como el límite debajo del cual no estoy dispuesto a bajar mi pago alternativo para limpiarme el riesgo. Excelente. Y esta prima por riesgo efectivamente lo vamos a usar un montón en finanzas más adelante. Creo que es el quinto capítulo. A ver. Sí, el quinto capítulo. Ok. Hagamos una aplicación a la teoría del seguro. Consideremos la siguiente situación. Tenemos un agente que enfrenta una situación riesgosa. ¿Vale? Su utilidad esperada va a ser la siguiente. ¿Okay? Y esta agente, entonces, acuérdense, voy a usar la misma notación, ¿no? A es la peor situación. Y B es la mejor situación. No, ¿cómo era? A es la mejor situación. Era. No, sí. Sí, pero. Entonces, A es la mejor situación. Entonces tenemos que A es mayor que B. Y B es la peor. Es como que salgo con el auto, si quieren, y choco el auto, sería B. Pero si salgo con el auto y no me pasa nada, es A, por ejemplo. Entonces, hay un montón de situaciones en la vida para las cuales hay un riesgo asociado. Y en este caso vamos a suponer que la gente puede pagar un seguro para asegurarse del evento B, era, ¿ya? En particular, el agente puede pagar sigma por X para obtener B más X en lugar de B. ¿Ok? Lo mismo que pasa con el seguro del auto. Si choco el auto, me van a dar plata. Bueno, acá lo mismo. Me va a dar X, si es que choco. Y puedo elegir el X. Va a ser un contrato continuo. Puedo elegir el X en particular que puedo obtener. Y por cada X que puedo obtener, tengo que pagar este sigma. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿el agente quiere contratar este seguro? Bueno, sí, si la función U es cóncava, ¿no? Y podemos incluso determinar cuánto quiere contratar el seguro, ¿no? Entonces podemos maximizar la utilidad esperada
más 1 menos P. Ah, perdón. Se me olvidó el seguro. Entonces, con el seguro, ¿qué va a pasar? Lo pago sí o sí. Entonces, en lugar de recibir A, voy a recibir A menos sigma X. Sería el caso en que salgo con el auto, no lo choco, pero bueno, ya paga el seguro, entonces tengo menos consumo. Más 1 menos B, U de B, más X menos sigma X. Y tengo que determinar el X óptimo. ¿Ok? Pues fíjense, acá paga el seguro, A paga el seguro, pero en la segunda opción le dan un bono X. ¿Ok? Entonces, unas cosas que se ven al tiro, por ejemplo, el sigma tiene que ser menor que 1. ¿Sí? Porque efectivamente, si es mayor que 1, la gente no va a contratar el seguro porque obtendría, eh, digamos, obtiene X y por cada X paga más que 1, entonces no tiene sentido, tendría algo negativo. Entonces, para que esté dispuesto a contratarlo, el sigma tiene que ser menor que 1. Ok, entonces, ¿cómo puedo hacer para determinar el seguro óptimo? Pregunta fácil, pero para maximizar esto, ¿qué tendré que hacer? Matemáticamente hablando. Derivar respecto a X. Excelente. Igualar así. Muy bien, gracias, Leonor. Entonces, hagámoslo. P, U' de A menos sigma X, más 1 menos P, U' de B, más C menos sigma X. Y acá tengo que multiplicar por ¿cuánto? Por 1 menos sigma, ¿sí? Y tengo que igualar esto a 0. ¿Sí? 1 menos sigma, entonces el 1 se debe, es la derivada en cadena, se debe al X de acá, y el menos sigma se debe a este menos sigma X. ¿Hay alguien que me dijo, profe? Sí, en la primera no hace falta un menos sigma implicando por la regla de la cadena Sí, también. sí, gracias, perdón. Gracias, Eduardo. Entonces tú dices que acá tengo que poner menos sigma, ¿cierto? Porque efectivamente Eduardo tiene razón, es derivada en cadena y tenemos que derivar lo que está adentro con respecto a X y multiplicarlo. ¿Ok? Todos saben lo que es la derivada en cadena, ¿cierto? Jeffrey también, la gente afuera también, ¿no? Si es que está acá. Jeffrey. Sí, Ah, sí, profe. excelente. Ok. Bueno, podemos seguir con obtener la solución. Pues miren, voy a simplificar un poco la notación porque es pesada. Todo esto que tengo acá lo voy a llamar C barra como para dar el nivel del consumo cuando las cosas están bien. Y esto lo voy a llamar C barra con la barra por debajo, el nivel de consumo cuando las cosas están bien. ¿Ya? Entonces puedo reescribir esta ecuación. Ah, yo introduzco la notación y no lo uso. No, ¿cómo es? No, sería el barra arriba. A ver, lo paso al otro lado. Sigma P, 1 más sigma, 1 más P. Y entonces esto va abajo y esto va arriba. Ya. Ok, fíjense. Esto es una situación posible. O lo podemos escribir como había hecho la otra vez, ¿no? P por sigma U'(S) barra igual a 1 menos P por 1 menos sigma
U' en C bar. ¿Okay? Quizá interpretemos lo de abajo para partir. ¿Qué es lo que tenemos a la derecha? Lo que tenemos a la derecha es la ganancia posible del seguro. ¿Okay? Entonces, cuando contrato el seguro, ¿qué va a pasar? Bueno, con probabilidad 1 menos P me va a servir. Efectivamente, el seguro me sirve únicamente cuando tengo el evento desafortunado. Cuando me sirve el seguro, ¿cuánto obtengo? Obtengo 1 menos sigma unidades. Efectivamente, obtengo una unidad que me da el seguro, este X, marginalmente. Entonces, por cada X que contraté, tengo esta unidad, pero le tengo que restar sigma, que es el pago que le tuve que hacer al seguro. Entonces, por cada X que contrató, recibo 1 menos sigma unidades, marginalmente hablando, cuando ocurre el evento desafortunado. Y cada una de esas unidades, en cuanto las valoro, lo tengo que expresar en utiles, las valoro en la utilidad marginal del consumo. ¿Okay? Entonces, esto es como, lo de la derecha es el beneficio marginal que me da el seguro, ¿no? Que ocurre únicamente cuando ocurre el evento desafortunado. ¿Cuál es la ganancia del seguro? La pérdida, perdón. La pérdida ocurre con probabilidad P, en el sentido de que la pérdida la tengo que pagar únicamente cuando las cosas van bien. ¿Sí? Porque cuando las cosas van mal, actúa el seguro. Y efectivamente, cuando las cosas van bien, ¿qué obtengo? Obtengo sigma. ¿No? Tengo que pagar, perdón, sigma. ¿Cuánto tuve que pagar el seguro? Y en cuanto valoro cada una de esas sigma unidades, las tengo que valorar en la utilidad marginal del consumo. ¿Okay? Entonces, lo que está haciendo la gente es igualar ganancias con pérdidas, es decir, está diciendo, mira, ¿cuánto voy a obtener cuando las cosas van bien, van mal, versus cuánto tengo que sacrificar cuando las cosas van bien? Lo que está haciendo la gente es simplemente transferir consumo del estado bueno al estado malo. Lo que está haciendo el seguro. Transfiero consumo del estado bueno al estado malo. ¿Cuánto consumo quiere transferir? Bueno, cuando la ganancia marginal se iguala con la pérdida marginal. Sí, lo dije de muchas maneras distintas, pero lo puedo repetir, sí. Básicamente lo que estoy diciendo, lo que dije, en otras palabras, no en las mismas, es que al contratar el seguro, el agente está transfiriendo consumo del estado, el estado bueno al estado malo. ¿No? Entonces, cuando contrata el seguro, está dispuesto a tener menos consumo cuando las cosas van bien y tener más consumo cuando las cosas van mal. Y entonces, lo de la derecha en la ecuación de abajo es la ganancia que obtiene ex ante el caso malo, que ocurre con probabilidad 1 menos P. Obtiene 1 menos sigma unidades, que valora la unidad marginal de consumo de ese estado. Y a la izquierda es la pérdida marginal, que tiene que pagar, bueno, únicamente cuando las cosas van bien. ¿Okay? Entonces, la ecuación de arriba es la misma, pero en términos relativos. Entonces, a la izquierda tenemos la tasa marginal de sustitución entre el consumo bueno y el consumo malo. Y a la derecha tenemos una especie de precio relativo que se pondera por probabilidades. ¿Sí? Ok. Esto también se puede representar gráficamente. ¿Eh? Podemos tener acá el consumo del estado malo, el consumo del estado bueno. Podemos tener una curva en diferencia. Supongamos que esto es la expresión inicial. No, esto sería al revés. Consumo. Esto sería el bueno y el otro el malo, ¿no? Sí, el bueno, el malo. El bueno me da A, el malo me da B. Y lo que está haciendo
el seguro es agarrar otra curva de indiferencia. Que nos iguale. Ups. La tasa marginal de sustitución con. Pues acá tenemos. ¿Cómo era la fórmula? Es el sigma P partido por 1 más sigma 1 más. ¿Sí? Entonces, originalmente estábamos en este punto de acá, el violeta, sin seguro. Con seguro pasamos al punto rojo. ¿Ya? Y lo que está haciendo el seguro es disminuir mi consumo en la situación buena y aumentar mi consumo en la situación mala. ¿Ya? Y típicamente, esto está dispuesto a hacerlo la gente cuando su función de utilidad es cóncava, es decir, cuando es averso al riesgo. ¿Ok? Entonces, una cosa que diremos más adelante es que además de suavizar el consumo en el tiempo, el agente va a suavizar el consumo entre los distintos estados de la naturaleza. Entonces, el agente suaviza consumo entre los distintos estados de la naturaleza. ¿Ok? Pues la vez pasada, cuando hablamos de suavizamiento del consumo, era suavizamiento del consumo en el tiempo, es decir, intentamos mantener niveles de consumo parecidos entre periodos. Acá no tenemos tiempo, es un contexto estático, pero pueden pasar distintas cosas, hay incertidumbre, y el agente siempre se las va a arreglar de manera que intente obtener niveles de consumo parecido entre los distintos estados de la naturaleza. Entonces, cuando tiene que tomar precauciones, antes de que sepamos si ocurrió algo feo o no, se las tiene que arreglar como para intentar mantener niveles de consumo parecido, pase lo que pase. ¿Okay? En ese sentido se dice que esta gente suaviza el consumo entre los distintos estados de la naturaleza, y los estados de la naturaleza es el hecho de que podemos estar en un estado bueno, no pasa nada feo, consumimos A, o pasa algo feo y consumimos B. Ok. Antes de hacer una pausa, déjenme recordarles que podemos medir esta aversión al riesgo. Y la medición de la aversión al riesgo se va a basar en la concavidad, justamente. ¿Qué les había dicho antes? La concavidad, no tengo UDC, implica que las ganancias las valoramos menos y las pérdidas nos afectan un montón. ¿Okay? Entonces, muchas de las medidas de aversión al riesgo se van a basar en cuánto cambia mi utilidad marginal cuando varía mi consumo. ¿Okay? Porque efectivamente el hecho de que valoremos poco las ganancias y mucho las pérdidas, no sé si, o que nos afecten mucho las pérdidas, se debe al hecho de que la utilidad marginal cambia mucho con el consumo. Entonces, si no cambiara la utilidad marginal, seríamos neutro al riesgo, pero al tener que esta utilidad marginal cambie un montón, ahí seríamos muy aversos al riesgo. Entonces, se conocen unos coeficientes de aversión al riesgo que se pueden conocer como los coeficientes de Arrow y Pratt, que intentan medir cómo cambia la utilidad marginal. Lo voy a llamar Rho, y la idea es la siguiente.
Vamos a calcular una derivada que nos va a dar cuánto cambia la utilidad marginal, cuándo cambia el consumo, ¿no? Pero vamos a calcular una semielasticidad. Es decir, vamos a ponerle un logaritmo ahí arriba, ¿no? ¿Qué implica el hecho de que pongamos un logaritmo ahí arriba? ¿Alguien sabe? Hay una implicancia en términos de interpretación. Podría ser una elasticidad, cercana a la elasticidad. Sí, y entonces como el ρ sub A, si tuvieses que dar unidades, ¿qué unidades serían? ¿Se ha expresado en términos de qué? ¿Porcentuales? Porcentuales, exactamente. Exactamente. ¿Ok? Entonces, estamos mirando cómo varía la utilidad marginal en términos porcentuales. Cuando abajo varió el consumo. Y esta variación en consumo va a ser absoluta. ¿Ok? Por eso acá le puse una A, como va a decir que es el coeficiente de variación, el coeficiente de aversión al riesgo absoluto. ¿Ya? Porque estamos variando el consumo en una unidad, ¿no? ¿Y en qué porcentaje afecta esta variación en una unidad del consumo sobre la utilidad marginal? ¿Ok? Y típicamente le vamos a poner un menos delante también, ¿ya? Porque a veces somos vagos con los menos en economía. Acá la utilidad marginal por la concavidad va a caer, ¿cierto? Y entonces para tener una semielasticidad cuyo valor queda positivo, le solemos poner un menos por delante. ¿Okay? Digamos, este menos en realidad juega el mismo papel que el valor absoluto. Entonces, Arrow y Pratt han mostrado que esto se puede escribir de la manera siguiente. Aplican la fórmula de la semielasticidad y es la fórmula que obtienen. ¿Okay? Entonces, la derivada del... No, la hice mal. Es así. La segunda arriba y la primera abajo. Entonces, la primera abajo porque estamos derivando un logaritmo. ¿Se acuerdan? La derivada del logaritmo es la inversa. Entonces tengo la utilidad marginal abajo. Y después tengo que hacer la derivada en cadena. Entonces la derivada de la utilidad marginal es la segunda derivada. ¿Okay? Entonces esto sería el coeficiente de Arrow-Pratt. ¿Okay? La versión absoluta. Hay una versión relativa que sería algo parecido, con la diferencia que en lugar de hacer variar el consumo en una unidad, como acá, ¿eh? Lo hacemos variar en 1%. Entonces, este ρ sub R tiene como interpretación, si varío mi consumo en 1%, ¿en cuánto varía mi utilidad marginal? ¿En qué porcentaje? ¿Okay? Y entonces esto lo pueden escribir como de una manera muy parecida, es una elasticidad esta vez. Es lo mismo que arriba, pero tengo que multiplicar por este C de acá. ¿Ok? Ups. Déjame borrar todos los colores que agregué. Ahí. ¿Podemos hacer un ejemplo? Consideremos la misma función de utilidad que teníamos. En este caso, la utilidad marginal es C a la menos sigma, habíamos dicho. La segunda derivada es menos sigma C menos sigma menos 1. Puedo calcular el coeficiente de aversión al riesgo, que me daría menos. Entonces abajo dijimos, pongo la utilidad marginal, será menos sigma. Arriba te pongo menos sigma por C a la potencia menos sigma menos 1. Y ahí entonces, bueno, se simplifican algunas cosas. Por ejemplo, este menos se me va con este. El C a la menos sigma de abajo se me va con este menos sigma de acá. Y al final, lo único que me queda es sigma partido por C.
Esto es el coeficiente de aversión al riesgo absoluto. Si quiero el relativo, es fácil. Es el mismo que el de arriba, dijimos, pero tengo que multiplicar por el C que tengo acá, ¿no? Entonces, el de arriba sería sigma A multiplicado por C, es decir, que nos va a dar únicamente sigma. Ok, entonces en la función de utilidad, el parámetro que habíamos dicho que era la inversa de la elasticidad de sustitución intertemporal, que vimos la vez pasada, resulta que es el coeficiente de aversión al riesgo relativo. Ahora, una pregunta que nos hacemos muchas veces es, ¿qué medida queremos usar? ¿La relativa o la absoluta? En realidad, ambas se pueden usar. En macro hay una preferencia por usar la relativa por el simple hecho de que muchas variables en macro tienen una tendencia. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? Consideremos un gráfico del PIB en el tiempo. El PIB, aunque fluctúa, suele subir su valor en el tiempo. ¿Okay? Hay crecimiento, ¿ya? Entonces, esto hace difícil comparar una economía hoy día, en el año invento 2021, con una economía en el año invento 1890. ¿Okay? Es difícil compararlo porque efectivamente hoy día esta economía es mucho más desarrollada de lo que era hace más de un siglo atrás. ¿Sí? Ahora, expresar las cosas en términos porcentuales, en cierta medida, permite un poco limpiar de esta tendencia. ¿Okay? Entonces, digamos, creemos que es más comparable comparar, por ejemplo, una caída en 1% del consumo hoy con una caída en 1% del consumo hace un siglo atrás, mientras que una caída en 1,000 pesos hoy no tiene nada que ver con una caída en 1,000 pesos hace un siglo atrás. ¿Okay? O sea, por el simple hecho de que hoy día las economías están mucho más desarrolladas que hace un siglo atrás, y entonces la gente no valoraba tanto, o valoraba mucho más bien, los 1,000 pesos hace un siglo atrás que hoy día. ¿Sí? Entonces, por esta razón, si tuviésemos que elegir entre esas dos medidas, la tendencia en macro es optar por la segunda, el coeficiente relativo, que expresa todo en porcentajes, ¿no? Y mira cambios porcentuales en el consumo. Ok, fue un poco rápido apostar porque creo que son temas que ya han visto. ¿Ya? Lo que les propongo es hacer ahora una pausa de 5 minutos y a la vuelta introducimos el tema del ahorro precautorio. Excepto si hay alguna pregunta ahora. ¿No hay preguntas? Entonces nos vemos a la vuelta. De 5 minutos de pausa y a la vuelta hablemos de ahorro precautorio.